8:06 de esta mañana, lunes 10 de enero, primera rebotica del año y con invitado en el estudio, Javier Lambán, presidente de Aragón. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido y feliz año. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo ha empezado este 2022, presidente? Bien, desde el punto de vista personal y familiar, bien. No he dejado de trabajar estos días, como creo que no lo hemos hecho nadie. Preocupado, como no, por esta pandemia persistente que sigue entre nosotros, pero ilusionado por un año que espero sinceramente que sea muy bueno para esta comunidad desde el punto de vista económico, si la pandemia no nos lo malogra, claro. Ya, porque fíjese cómo lo hemos empezado, inmersos en esa séptima ola que ha batido todos los récords de contagios, con la atención primaria saturada, tensión también en los hospitales. ¿Van a tomar medidas esta semana? En principio, en nuestro horizonte inmediato está continuar con las medidas vigentes. Prorrogamos el pasaporte COVID, las medidas de horarios, de usos de espacios de hostelería. De acuerdo con otras comunidades autónomas vecinas, tenemos la intención de prorrogarlas como mínimo hasta final de mes, esperando que la pandemia alcance su pico en pocos días y cruzando los dedos porque así sea. Pero en principio no está previsto tomar más medidas. Eso sí, se trata de, desde la tranquilidad, desde el sosiego, desde la dación de cuenta a la ciudadanía de que el sistema es capaz de hacer frente a lo que se le viene encima. Hay que tomar medidas concretas, eso sí, para que aquellos flancos más débiles en cuanto a la primaria, en cuanto a la atención en los hospitales y tal, con profesionales, se vayan cubriendo poco a poco. Es decir, que el servicio esté lo más robusto y lo más fortalecido posible. Y habría que haberlas tomado antes, señor Lambán, lo digo porque estaba cantado, ¿no?, que esta variante Omicron tan contagiosa, combinada con las Navidades, iba a dar estas cifras explosivas de contagios. Otras comunidades optaron, por ejemplo, por el toque de queda. No sé si hemos enterrado, como dice este profesional, el responsable de atención primaria y de hospitales en Aragón, demasiado pronto el hacha de guerra. El que se reclame conocedor del comportamiento del virus, yo creo que falta la realidad. El virus nos sorprende. La pandemia ha ido evolucionando de una forma absolutamente inesperada, con modificaciones abruptas de la manera de expandirse, de la manera de producirse, y es verdad que hemos tenido que improvisar mucho, lo reconozco, pero no nosotros, todos hemos tenido que adoptar medidas de urgencia. Nosotros hemos tratado de hacerlo de la manera más razonable posible, procurando homogeneizarlas, es decir, procurando hacer algo parecido a lo que hicieran las comunidades autónomas vecinas nuestras, hablando mucho con ellas. Pero es verdad que se ha improvisado, y es verdad que se han ido adoptando medidas con a lo mejor excesiva premura. Insisto, nada estaba escrito de lo que iba a ocurrir, y sigue sin estar todo escrito lo que va a ocurrir. Por tanto, sigue siendo absolutamente imprescindible que pongamos todo de nuestra parte. El sistema sanitario va a resistir, que nadie tenga ninguna duda, pero es fundamental que nosotros sigamos vacunándonos y sobre todo que sigamos respetando las prescripciones que nos hacen las autoridades sanitarias en cuanto al uso de mascarillas, procurar evitar las situaciones de riesgo de contagio, es decir, esa responsabilidad individual que caracteriza a la inmensa mayoría de la sociedad aragonesa y española, es algo que va a resultar fundamental para torcerle definitivamente el brazo a este maldito virus. El COVID sigue siendo el caballo de batalla también de este 2022, y ahí andamos, pero también hay otras claves políticas que vienen con el nuevo año. Pepe Las Marías, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Otra vez la pandemia por encima de todo, pero este año viene cargadito también con otras cosas. Sí, bueno, el curso empieza con un presupuesto aprobado en Aragón, que no es un asunto menor, y sobre todo pendientes de ver en qué momento del año se empieza a notar de forma clara el clima preelectoral, para ver hasta dónde endurecen su discurso de oposición PP, Vox y Ciudadanos, y ver también si dentro del gobierno de coalición se mantiene la unidad cuasi de hormigón de estos 2 años y medio. También va a ser el año, Eva, de la gestión, por supuesto, de los fondos europeos, de la puesta en marcha de los centros de Amazon, de los avances en Bonaria y, claro, de seguir la lucha contra la COVID, que tiene mucho de sanitario, pero también de político. Sí, al final todo es política, incluso también, por ejemplo, la vuelta al cole, que hoy vuelven a las aulas los alumnos de las clases, de la universidad, de las escuelas, de los institutos. Presidente, ¿será suficiente con las medidas que se han adoptado para llevar esta ola con dignidad en los colegios? La escuela se ha demostrado un espacio seguro,
A estas alturas, después de curso y casi medio de presencialidad, podemos certificar que esto es así. Aquel pronóstico que hicimos en el verano de 2020 de que la escuela sería un espacio seguro se ha demostrado un pronóstico cierto. Ahora entiendo la preocupación de la comunidad educativa respecto a la vuelta al colegio en un momento con los contagios en cuanto al número de los mismos deslocados, aunque con mucha menor incidencia hospitalaria de UCIs y de letalidad, por fortuna y gracias a las UCIs. Hay también unanimidad en la comunidad educativa de que hay que volver a las aulas, de que hay que volver a la presencialidad, porque se tiene una cierta seguridad en que los protocolos anteriores han funcionado. Y desde luego la comunidad educativa, cuya preocupación entiendo, tiene que tener absolutamente claro que si hay que tomar medidas en cuanto al incremento de profesores para sustituir bajas, etcétera, etcétera, el gobierno lo va a hacer. Es decir, vamos a tener algunas semanas quizá complicadas, pero saldremos adelante como lo hemos hecho ya a lo largo del curso pasado y a lo largo de este curso vigente. Insisto que no debe exagerarse la preocupación. No niego que se produzca esa preocupación, y estoy convencido de que se saldrá adelante. Empezamos por la pandemia, porque es lo que toca, porque sigue siendo desgraciadamente la noticia también de todo de este nuevo año, pero también porque da munición a la oposición. Estos días, presidente, el Partido Popular ha denunciado la falta de profesionales. Se rescindieron contratos pensando que ya había pasado lo peor. Se ha reducido presupuesto en sanidad, unos 86 millones menos, y hay que echar mano de jubilados. Parece que el plan de refuerzo se pone en marcha hoy. Lo que yo le pregunto, ¿cómo se puede reforzar cuando siempre se está diciendo que faltan profesionales? ¿De dónde los van a sacar? Porque con jubilados, que yo sepa, hay 14, pero hay 1.000 bajas sanitarias ahora mismo en Aragón. El presupuesto del 21 era un presupuesto extraordinario precisamente por la COVID. Las previsiones que hicimos es que el presupuesto del 22 ya no iba a requerir de ese esfuerzo extraordinario, porque la COVID iba a desaparecer de nuestras vidas y eso iba a tener un impacto clarísimo en los servicios públicos. Se hizo el presupuesto con esa perspectiva, o desde esa perspectiva, pero evidentemente si se modifica la situación porque el COVID persiste, tendrá que persistir el gasto extraordinario, y desde luego el Gobierno de Aragón, como hemos hecho desde el principio, dijimos desde el principio que para salvar vidas y proteger la salud no repararíamos en gastos. El Gobierno de Aragón va a seguir sin reparar en gastos. Los habilitaremos con nuestros propios recursos. Al presidente del Gobierno le estamos pidiendo a todas las comunidades autónomas que si sigue la COVID tienen que seguir los fondos COVID, porque estamos muy escasos de recursos presupuestarios para hacer frente a lo que se nos viene encima, pero independientemente de cualquier otra cuestión, y habilitando las fórmulas que sean necesarias, no faltarán recursos sanitarios para hacer frente a lo que se nos venga encima, que no solo es la atención a lo que en este momento ocurre con la COVID, sino la atención a las secuelas que dejará la COVID, por ejemplo, en forma de aumento exponencial de la lista de espera. Una vez pasada la COVID habrá que empezar a atender las operaciones quirúrgicas de una manera rápida, de una manera eficaz, y eso también es un sobregasto COVID. Presidente, buenos días. Presidente, por lo que acaba de decir, si no recuerdo mal, corríjame si me equivoco, en octubre hubo cerca de 2.000 contratos de sanitarios de refuerzo que no se renovaron. Es decir, usted nos acaba de decir, se hará lo que haga falta para atender la situación COVID y sobre todo lo que va a pasar, o lo que está pasando ya, pues con consultas, con operaciones. Es decir, esos profesionales que no se renovaron, usted asegura, garantiza que si es necesario se van a volver a contratar. No sé si en ese volumen de profesionales, de médicos, de enfermeras, porque sí que es verdad, y aquí hemos contado, y algún otro medio, que Hacienda estaba un poco también controlando los gastos de sanidad, que usted dice que se pondrá lo que haga falta, pero también entiendo que tiene que haber un cierto control por parte del Ejecutivo en el gasto, ¿no? ¿Se va a repetir esa contratación tan importante como hubo hace un año si es necesario? Hacienda, como usted dice, tiene la obligación de controlar el gasto. Los presupuestos no son infinitos, no se pueden expandir hasta el infinito, pero cuando existen prioridades, y desde luego la atención sanitaria y la respuesta a la pandemia es una prioridad, es obvio que un gobierno tiene que reaccionar, y la primera consejería, el primer departamento que tiene
hay que hacerlo en sanidad. Insisto que se prescindió de profesionales cuando la COVID empezó a desaparecer de nuestras vidas, pero se ha demostrado que esa previsión no era real. La COVID se ha vuelto a irrumpir con una violencia inusitada en cuanto a contagios, aunque con mucha menor letalidad, por suerte, gracias a las vacunas, y desde luego, insisto, no escatimará el Gobierno recursos ni medios para que los centros de salud y para que los hospitales estén suficientemente pertrechados de profesionales y podamos superar esta nueva ola. Lo que también se ha inmiscuido en este final de año y en este nuevo año es una polémica, señor presidente, que es la polémica Garzón. Defendió usted al sector, hasta pidió la dimisión del ministro. Yo le pregunto, a algunos de sus socios esta postura suya tan beligerante contra el titular de Consumo no le ha convencido. ¿Cómo lo han vivido ustedes en el cuatripartito? Mira, yo antepongo a cualquier otra cuestión la defensa de los intereses de esta comunidad. Insisto, antepongo a cualquier otra cuestión defender la economía de esta comunidad, los servicios públicos de esta comunidad. Y en este momento, y respecto a esta polémica, para mí lo fundamental es defender a un sector, la ganadería aragonesa, que es fundamental en el medio rural, que es fundamental para combatir la despoblación, que es un sector productor de una carne de excelente calidad y que además es un sector competitivo y muy comprometido con la sostenibilidad. Aquí en Aragón se produce una carne de excelente calidad y se hace de unos parámetros de bienestar animal y de sostenibilidad equiparables a los mejores de Europa. Si alguien viene a difundir imágenes negativas de ese producto exquisito que producimos y lo hace además en el extranjero, es decir, en aquellos lugares a donde exportamos, mi obligación como presidente es reaccionar, y eso fue justamente lo que hice. Y eso es lo que voy a seguir haciendo a través de una campaña en la que ya estamos trabajando para explicarle al mundo, explicarle a España, explicarle a Europa que la ganadería aragonesa es puntera en cuanto a la calidad de lo que produce, es puntera en cuanto a la sostenibilidad de sus explotaciones, y que es más, en este momento el Gobierno, el clúster del porcino, todos los actores implicados en este tipo de procesos tiene el propósito claro de que la ganadería aragonesa sea puntera y ejemplar en lo que a la sostenibilidad se refiere, y para eso tenemos en este momento en marcha mecanismos, ideas, iniciativas que sorprenderán a aquellos que creen que los ganaderos son una especie de zafios maltratadores del medio ambiente. Los ganaderos, lejos de ser zafios maltratadores del medio ambiente, son gente respetuosa, comprometida, y el Gobierno va a tomar medidas además para que no solo lo sean de puertas adentro, sino que además lo sean de puertas afuera y sean ejemplares en el conjunto de Europa. Presidente, una doble pregunta. Primero, ¿qué medidas? Por si no se puede apuntar. Y segundo, yo me voy a mojar. Garzón estuvo torpe en la forma de decirlo, además un medio británico que siempre nos están esperando y es un país también exportador de carne, pero no le concede cierto margen de debate a la situación. Es decir, al final se hace un totum revolutum, la ganadería extensiva con las macronaranjas, todo parece que esté en un mismo saco. ¿No considera que el debate sí que es un debate al menos a tratar, aunque Garzón lo haya planteado muy mal y en un sitio seguramente indebido? Claro que es un debate a tratar, pero no hay que hacerlo en un medio de comunicación extranjero y en un país al que le vendemos carne. Eso es de darse tiros en el pie y eso es impropio de cualquier político de cualquier país. El debate, claro que tiene que existir, y aquí en Aragón existe. De hecho, a pesar de que creo que nuestra ganadería, en cuanto a sostenibilidad y en cuanto a trato exquisito de los animales, se puede comparar con las más avanzadas de Europa, el Gobierno de Aragón, por ejemplo, está tramitando una ley de la economía familiar, de la explotación familiar agraria, que va a tratar de ordenar mejor si cabe el sector para que prevalezca en él la explotación familiar frente a otro tipo de intereses, lo cual no significa reducir el número de cerdos por granja. Esa cifra se va a quedar igual porque es una cifra ya absolutamente razonable la que existe en este momento. El Gobierno de Aragón, yo lo propuse en el debate del Estado de la Comunidad y lo vamos a desarrollar a partir de
de ella mismo va a poner en marcha un proceso para alcanzar un gran acuerdo en la comunidad, que también sería pionero en España, para reducir las emisiones difusas. ¿Esto qué quiere decir? Las emisiones difusas son las que produce el sector agroalimentario, tanto la agricultura como la ganadería. Todos los sectores se tienen que verse inmersos en procesos de mejora de la sostenibilidad, la industria, la agricultura, la ganadería. Bueno, pues en Aragón queremos ser punteros en la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería, reduciendo las emisiones actuales de un 26% hasta el año 2030, que planteamos en la estrategia de hace 3 años, reducirlas a un 40%, lo cual es un paso de gigante hacia la sostenibilidad del sistema. Y además estamos estableciendo una colaboración con una entidad privada, Tervalis, puntera en España, para que las soluciones que esta empresa tiene ya en cuanto a los fertilizantes agrarios y en cuanto al tratamiento de los purines, que son soluciones muy eficaces, se desarrollen en la práctica lo antes posible e, insisto, no sitúen a la cabeza a la ganadería española y al sector agroalimentario español en cuanto a sostenibilidad. Este es el debate que tenemos que tener, pero lo que no tenemos que ir es a un medio de comunicación inglés a decir que aquí se produce alimento de mala calidad o que aquí los animales no superan los estándares de bienestar animal que exige la Unión Europea, porque es radicalmente falso. Hay proyectos, presidente, que precisamente van a ver la luz este año, proyectos del sector primario, del sector ganadero. Estoy pensando, por ejemplo, en Bonaria, en Épila, estoy pensando en el gran matadero Tunis, en Calamocha. ¿Esos proyectos se van a adaptar a ese plan de reducción de emisiones difusas o a ese plan de sostenibilidad que quiere lanzar usted a partir de ahora? Pero si es que en este momento los que se erigen en defensores de la sostenibilidad y en apóstoles de la misma, atribuyéndose a sí mismos la exclusividad en la materia, ignoran algo que es cada vez más evidente, y es que, por suerte, los criterios de sostenibilidad, los criterios de respeto a la biodiversidad determinan de una manera muy importante la visión de futuro, la planificación y la manera de actuar de prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad. Insisto, absolutamente de todos los sectores de nuestra sociedad. Cuando se habla de Olimpiadas de invierno en el Pirineo, alguien debería explicarles a quienes tienen dudas al respecto que el COI, el Comité Olímpico Internacional, solo aprobará un proyecto si es exquisitamente respetuoso con el medio ambiente y es sostenible. Cuando se habla de ganadería, lo mismo, y cuando se habla de mataderos, como lo que usted dice de los Tunis, o cuando se habla de Bonaria, el primer requisito que debe superar un proyecto para obtener el visto bueno de la Administración es justamente el de la sostenibilidad. Por tanto, está bien que extrememos medidas, que concienciemos a la ciudadanía y a los sectores productivos de que esto tiene que ser así, pero muchos de los que dan lecciones seguramente desconocen que aquellos a los que se las dan saben de sostenibilidad y la ponen en práctica con mucho mayor entusiasmo y bastante mayor compromiso que ellos. Ahora que mencionan los Juegos Olímpicos de Invierno, que este es uno de los proyectos también que podría empezar a vislumbrarse a partir de estos primeros 6 meses del año, me consta que está pendiente una reunión con el presidente de Cataluña, con Pere Aragonés. ¿Tiene fecha ya? Pues estamos a punto de cerrarla definitivamente, la fecha y el lugar, y espero que esa reunión primero sirva para poner en común nuestra respectiva visión respecto a los Juegos. Sobre los Juegos se está trabajando, ha habido ya reuniones de los comités técnicos, el proyecto está bastante bien perfilado. Este mismo mes de enero, representantes del COI, técnicos del COI, visitarán Aragón, y las distintas instalaciones y espacios que nosotros proponemos para la realización de los Juegos, es decir, que desde el punto de vista técnico la candidatura va avanzando a bastante buena velocidad, y falta que todas las partes implicadas, es decir, el COE, el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña, nos pongamos de acuerdo en algo que es absolutamente imprescindible para que la iniciativa tenga éxito, y es que respetemos escrupulosamente y nos atengamos a las reglas de juego que las marca el COI. Ni las marca Cataluña, ni las marca Aragón, ni las marca España, las marca el COI. Y si respetamos las reglas del juego, me atrevo a pronosticar que en el año 2030 en el Pirineo habrá Juegos. Presidente, siguiendo mirando hacia Cataluña, ¿va a ser Aragón al final una comunidad que tenga que aportar energía a Cataluña? Es decir, la ministra Rivera se lo advertía a la Generalitat ante la parálisis que tienen ellos en renovables. No sé si esa posibilidad se plantea. Y casi vinculado a esto, usted habló de un gran pacto por la energía en nuestra comunidad. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Se marca plazos concretos?
Hemos hablado ya de dos con este que usted plantea y dos de los más importantes. Yo planteo un gran pacto para reducir emisiones difusas, es decir, para hacer sostenible del todo la agroalimentación, y hay otro gran pacto que pretende, no sé si es excesivamente vanidoso por nuestra parte enunciarlo en esos términos, pretende dotar a Aragón de un modelo energético propio, que pasa por conseguir que las energías renovables nos aprovechen sobre todo a los aragoneses, que nuestro cierzo y nuestro sol sirva para abaratar el coste del consumo doméstico a los aragoneses y sirva para abaratar el coste del consumo a las empresas, que es uno de los capítulos más importantes de su factura de gastos. En ese pacto energético hay que hablar de eso, pero hay que hablar también de otra cosa. Apostamos de una manera decidida por las renovables. Es un recurso natural que podemos convertir en riqueza de una manera absolutamente formidable, pero tenemos que evitar excesos, es decir, tenemos que intentar introducir el sentido común e impedir situaciones que se puedan dar, que desde luego a mí no me parecen razonables ni deseables. Habrá que intentar por todos los medios, y adelanto que nosotros no tenemos los instrumentos legislativos para ello, gestionamos autorizaciones con una legislación estatal, pero habrá que intentar por todos los medios que en zonas de especial atracción paisajística, en zonas donde se han hecho inversiones importantes de regadíos o de concentraciones parcelarias, en zonas muy importantes desde el punto de vista de agroalimentación como las viñas. Es decir, que la renovable no venga a anular otras posibilidades de la economía, ni venga a convertirse en una especie de elemento de invasión del paisaje y de otras modalidades de la economía, porque entonces estaríamos haciéndonos un flaco favor a nosotros mismos. Por ahí tiene que ir el pacto que proponemos. Bueno, aparte de pactos concretos, hay un pacto que es el que sostiene el gobierno ahora mismo, el del cuatripartito, es el pacto de gobierno, el pacto de coalición, pero se acercan elecciones también, presidente, y eso quiere decir más tensión, más turbulencia política. Yo le pregunto directamente, con las grietas que hay, por ejemplo, no están de acuerdo en la candidatura olímpica todos los socios, se me ocurre. Le digo directamente, ¿aguantará la coalición y aguantará usted sin adelantar elecciones? Porque ya tenemos dos a la vista, en Andalucía y Castilla, por ejemplo. Bueno, se ha demostrado que las coaliciones que se han hecho en la derecha estos años, las coaliciones que se han hecho entre PP, Ciudadanos y Vox, han sido coaliciones por naturaleza inestables. Prácticamente no ha aguantado ninguna de ellas. El espectáculo reciente del Ayuntamiento de Zaragoza con el numerito de Vox es bastante elocuente al respecto, y sin embargo las coaliciones que se han hecho por la izquierda han sobrevivido y han aguantado todas con mucha solvencia y con mucha eficacia en el desenvolvimiento de sus tareas de gobierno. En el caso de Aragón llevamos ya 3 presupuestos, socios heterogéneos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en torno a algo que me parece absolutamente fundamental. Este año celebramos el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. El Estatuto nos ha sentado de maravilla, nos ha permitido desarrollar nuestras potencialidades y acortar distancias con las comunidades que tradicionalmente estaban muy por encima de nosotros, y es el Estatuto el elemento de enganche, el elemento de unión, el elemento de cohesión que nos puede permitir a todas las fuerzas políticas hacer grandes pactos independientemente de nuestra ideología. Sobre eso se sustenta el cuatripartito, sobre eso espero que se sustente hasta el final de la legislatura, y desde luego espero que la gobernanza futura de Aragón se pueda organizar respecto al Estatuto de Autonomía. En medio minuto, después de usted, mi compañera Ángeles Barceló entrevista a Pedro Sánchez. ¿Qué le pediría el presidente de Aragón? ¿El tercer fondo COVID, la reforma de la financiación autonómica o el convenio de transición justa que sigue pendiente para Andorra? Mantener la relación institucional que venimos manteniendo, mantener la relación de lealtad mutua que venimos manteniendo, y ir solventando los problemas que nos va deparando la circunstancia.